Estimados amigos, ¿cómo están? Quienes saluda es el doctor Miguel Ángel Carrillo Bautista, soy experto en Derecho Tributario y en esta oportunidad me presento ante ustedes, invitado por el Instituto de Capacitación Jurídica, para compartir con ustedes algunos temas de interés en materia tributaria. El día de hoy vamos a hablar sobre los principales aspectos tributarios y cuáles son los proyectos de ley, o en todo caso aspectos, que estarían por regularse en materia impositiva. Hay que recordar que las principales normas tributarias nosotros las tenemos reguladas en el Código Tributario, en la Ley del Impuesto a la Renta, Ley del Impuesto General a las Ventas, Reglamento de Comprobante de Pago y normas complementarias. Básicamente lo que establecen estas normas son los principales aspectos vinculados con las obligaciones de los contribuyentes frente a la administración tributaria, las facultades de la administración tributaria en los diversos procedimientos tributarios, así como también la incidencia de los principales impuestos que permiten la recaudación para cubrir el gasto público. Hablamos en este caso tanto del impuesto a la renta empresarial como también del impuesto general a las ventas. Sobre lo que corresponde al reglamento de comprobante de pago, es importante indicar que establece justamente los tipos de comprobante de pago, las formalidades que hay que seguir para su emisión y también aunado algunas obligaciones vinculadas con comprobante de pago electrónicos recogidos en normas sectoriales. Sobre estas normas podemos indicar que básicamente son de observancia para todos los contribuyentes, sobre todo al momento de iniciar un negocio y saber cuál es el régimen tributario aplicable. Cabe recordar también que para una persona natural que genera o realiza una actividad empresarial, la norma establece 4 regímenes tributarios. Uno de ellos es el nuevo RUS, otro es el régimen especial del impuesto a la renta, el régimen general y el régimen MIPE tributario. Sobre estos 4 regímenes hay que indicar que están funcionando prácticamente en forma conjunta ya a partir del ejercicio fiscal 2017. Si bien es cierto, hemos tenido diversas modificaciones a las normas tributarias, sobre todo la última que fue el año pasado, en el 2018, ante una situación en la cual prácticamente tenemos un Congreso disuelto, hemos visto que a partir del 12 de octubre se han emitido diversos decretos de urgencia que han regulado materia tributaria, sobre todo para ampliar las exoneraciones tributarias, y hay algunos incluso que están pendientes de emisión que, como bien ha señalado la ministra de Economía, estarían ya por emitirse hasta antes que cierre el ejercicio fiscal, para ampliar estos beneficios o exoneraciones que básicamente lo que buscan es dar una situación de igualdad a aquellos sujetos que prácticamente no tienen igual capacidad contributiva. Hay que recordar también que entre los proyectos de ley que están pendientes ante un Congreso, disuelto, que esperemos que ya para el 26 de enero se instale el nuevo, tenemos, por ejemplo, la deducción que puedan hacer las personas naturales que generan renta de cuarta categoría o quinta categoría sobre gastos educativos. Estos gastos básicamente tienen que ver con escolaridad de los hijos, capacitaciones en programas de pre y posgrado, que básicamente absorben parte sustancial del patrimonio de las personas que generan renta del trabajo. El proyecto aún está pendiente de ser en cierta forma analizado y aprobado, porque justamente cuando se analizó hace un par de años se indicó que, o mejor dicho, generaría un efecto importante en lo que es la recaudación. Por eso se va a evaluar si es que se amplía esta deducción de los gastos para persona natural o si es que todavía se mantiene en suspenso. Otro proyecto, o mejor dicho, normas que estarían por emitirse, como hemos comentado, son los decretos de urgencia que amplíen las exoneraciones a los bienes del apéndice 1 y 2 de la ley del IGB, así como también a lo que podría ser los beneficios de exoneración a las asociaciones sin fines de lucro y también en el caso de las fundaciones. Hay que recordar que en el caso de estas entidades no persiguen un fin lucrativo y por eso mayormente se les amplía la exoneración cada 3 años. Ahora, si bien es cierto, no se sabe por cuánto tiempo se les ampliaría, ya la ministra de Economía ha señalado que al buscar una administración más eficiente y más cercana al contribuyente, lo más probable es que estos beneficios justamente se mantengan. Sobre el IGB también debemos indicar que es un impuesto que grava el consumo, a diferencia de lo que es el impuesto a la renta que grava la utilidad y que básicamente grava 5 operaciones. Grava la venta de bienes muebles en el país, la prestación o utilización de servicios, los contratos de construcción, la primera venta de bien inmueble que realiza el constructor, así como también la importación de bienes. Cabe recordar también que el IGB es un impuesto que recae sobre aquellos sujetos que realizan actividad empresarial o que son habituales en alguna actividad, llámese venta, prestación de servicios, contrato de construcción o primera venta de bien inmueble. Sobre ello también debemos indicar que la tasa impositiva actual del IGB es del 16%, la cual sumada al 2% del IPM nos da un total de 18%. Si en algún momento se señaló que podía rebajarse la tasa del IGB
pues hay que recordar que a partir de 2017 tuvimos el problema del fenómeno del Niño, así como también los diversos problemas que tuvimos también con el escándalo de Odebrecht y de la corrupción, lo cual ha generado que la tasa actualmente se mantenga. Pero debemos indicar que el IGB, dentro de su estructura, a diferencia, por ejemplo, del impuesto a la renta, es un impuesto de liquidación mensual y que básicamente recae en el consumidor final, es decir, aquella persona que compra un bien o un servicio para consumirlo y no para revenderlo o generar una actividad empresarial. Por ello, también debemos indicar que el IGB solamente grava los consumos que se realicen en territorio nacional, a diferencia del impuesto a la renta empresarial que grava a las personas naturales o jurídicas domiciliadas, ya sea por su renta fuente peruana o renta fuente extranjera. El IGB básicamente es un impuesto que no grava las exportaciones de bienes y servicios cuyo consumo se da fuera del territorio nacional. Por ello, para una persona natural, por ejemplo, que genera renta empresarial, hay que indicar que va a pagar impuesto a la renta, como también el impuesto general a las ventas. En lo que corresponde a la disolución de sociedades que tenga alguna incidencia en materia tributaria, nosotros podemos señalar que muchas empresas, en algunos casos agobiadas por las deudas que tienen frente al fisco, optan por justamente señalar un mecanismo de disolución o liquidación o que se declare la quiebra en un proceso judicial o inclusive ante el Indecopi por un proceso concursal. Frente a ello debemos indicar que la norma establece que para efectos que la empresa prácticamente se extinga, debe cumplir con diversas obligaciones que tenga frente a los trabajadores, frente al fisco o inclusive obligaciones de índole civil. Por ello, inclusive si es que la empresa está por liquidarse, hay que recordar que una vez extinguida la empresa, primero el fisco buscará cobrar parte de esa deuda que tiene pendiente de pago, incluso podría atribuir responsabilidad solidaria a los representantes legales si es que la empresa no tiene un patrimonio con el cual cubrir sus obligaciones tributarias frente al Estado. Por ello, es importante que muchos contribuyentes, al momento de constituir una empresa, busquen cumplir sus obligaciones oportunamente, eviten, por ejemplo, incurrir en alguna causal de cobranza coactiva sobre deuda exigible y si hay la oportunidad de poder pagar la totalidad de la deuda, evitar pedir fraccionamiento porque la sola presentación o solicitud de fraccionamiento no genera la suspensión de la cobranza coactiva. Por ello, próximos ya a cerrar el ejercicio fiscal, debemos indicar que muchas empresas podrían, por ejemplo, tener una deuda acumulada pendiente de pago. Ante ello, se recomienda cancelarlo y excepcionalmente pedir un fraccionamiento tributario. Ya que estamos ante una temporada en la cual ya estamos entrando al mes de diciembre, muchas empresas, por ejemplo, hay que recordar que van a incurrir en gastos vinculados al personal, ya sea canastas navideñas, agasajos al trabajador o inclusive fiestas de fin de año. Sobre ello debemos recordar que la norma sí establece en lo que es el impuesto a la renta una deducción de estos gastos, pasándolo como gastos recreativos a favor del personal y que básicamente establece un límite del 0,5% hasta un tope de 40 UITs por año. Por ello es importante tomar en cuenta que inclusive si la empresa va a otorgar canastas navideñas a los trabajadores, es importante que efectúe un boleteo de estas canastas para efecto de sustentar la operación que grave el IGB, que se retiró de bienes y poder utilizar el crédito fiscal respectivo, así como también no tener problemas con la deducción de los gastos. Hay que recordar también que muchas veces SUNAT lo que observa es la fehaciencia de los gastos, por eso es importante que si se va a dar una entrega de canastas o vales para canjear por el pago, inclusive gasajos, es importante que cuente con documentación mínima probatoria y no solamente con la documentación contable como puede ser el comprobante de pago o el registro de compras, sino también el acta que sustente la entrega y la firma de cada personal de la empresa que ha recibido estas entregas, así como también documentación sustentatoria a través de documentación interna, actas de Junta General o inclusive aquellos comprobantes que respalden la adquisición de dichos bienes. Sobre lo que corresponde, por ejemplo, a las controversias que tienen los contribuyentes frente a SUNAT, debemos recordar que la norma establece 4 procedimientos que prácticamente los contribuyentes tienen expeditos para accionar frente al fisco en sede administrativa y en sede judicial lo que se ha denominado la demanda contencioso administrativa. En lo que corresponde a los procedimientos tributarios, uno de ellos es el procedimiento de fiscalización, en el cual las empresas pueden, ante una eventual verificación de obligaciones tributarias por parte de la SUNAT, poder presentar la documentación que respalde sus operaciones y que básicamente corresponde a una nueva determinación de la obligación tributaria. Este procedimiento se inicia con la notificación de un requerimiento, una carta de presentación, y culmina justamente con la notificación de lo que se han denominado los valores, llámese la resolución de determinación, la resolución de multa en el cual la administración podría identificar algún tipo de deuda tributaria o inclusive un saldo que se haya generado como consecuencia de la verificación de documentación que ha presentado la empresa.
Si la empresa, por ejemplo, considera que lo que la Administración Tributaria le ha acotado en una fiscalización no corresponde o no está de acuerdo con estos reparos, podría impugnarlos en sede administrativa a través de lo que se ha denominado el procedimiento contencioso tributario, el cual básicamente implica el ejercicio del derecho de defensa o el derecho al contradictorio de los contribuyentes en una primera etapa a través del recurso de reclamación frente a la Administración Tributaria, y en caso este fuera denegado, tienen la posibilidad de acudir vía apelación ante el Tribunal Fiscal. Es decir, se respeta justamente en esta etapa del procedimiento la doble instancia, la posibilidad también que tiene la administración de enviar reclamos, poder revocar sus propios actos administrativos, o en todo caso, si es que le da la razón al contribuyente vía reclamos, ahí se cierra la vía administrativa. Sin embargo, en caso el contribuyente no tuviera un pronunciamiento favorable respecto a este reclamo, podría acudir vía apelación ante el Tribunal Fiscal, y si el Tribunal Fiscal incluso no le da la razón, podría demandar la resolución del Tribunal Fiscal vía demanda contenciosa ante sede judicial, en el cual podríamos hablar de que se establecen dos etapas, tanto la demanda contenciosa, en caso lo perdiera la apelación, y podría recurrir incluso en casación ante la Corte Suprema. Otro procedimiento, ya que hemos hablado de fiscalización y el contencioso tributario, es el no contencioso. Por ejemplo, muchos contribuyentes, como consecuencia de la presentación de la declaración jurada anual del 2019 que van a presentar en 2020, van a arrojar de repente deuda a pagar, pero otros tendrían un saldo a favor. Sobre el saldo a favor que van a generar, hay que recordar que la norma establece dos posibilidades: o bien pueden solicitar compensación o bien pueden pedir devolución, y justamente estos son algunos ejemplos de un procedimiento no contencioso, es decir, un procedimiento que inicia el contribuyente como consecuencia de su derecho de petición que ejerce ante la administración para solicitar devolución, compensación o incluso la prescripción o el fraccionamiento de la deuda tributaria. Por ello, el no contencioso se inicia a pedido de parte y básicamente culmina con una resolución de la administración que declara procedente o improcedente su pedido. En caso de declarar improcedente, cabe señalar que el contribuyente también tiene expedito su derecho a presentar apelación ante el Tribunal Fiscal, y respecto a solicitudes de devolución, sí se establece como obligación, antes de ir en la apelación, presentar recurso de reclamación. Finalmente, otro procedimiento que tenemos, y con eso básicamente cerramos la primera etapa de lo que son las controversias de los contribuyentes frente al fisco, es el procedimiento de cobranza coactiva. Este procedimiento se inicia con la notificación de una resolución de ejecución coactiva, la cual tiene un mandato de pago de 7 días hábiles sobre deuda que resulta exigible coactivamente, es decir, deuda no reclamada, deuda no apelada, o incluso deuda que ha sido reclamada o apelada fuera de plazo, pero que el contribuyente no ha cancelado la deuda o presentado carta fianza. Sobre ello se inicia esta resolución, se notifica esta resolución de ejecución coactiva, y en caso pasen 7 días hábiles que el contribuyente no pague, la administración ejerce la cobranza forzosa de la deuda en sede administrativa, vale decir, traba embargos. Mayormente lo que utiliza es el embargo en forma de retención en cuenta bancaria o embargo por cuenta de terceros, o inclusive embargo en forma de inscripción sobre bienes inmuebles. Sobre ello hay que indicar que para que el contribuyente pueda accionar frente a este procedimiento, puede cuestionarlo a través de una queja ante el Tribunal Fiscal o impidiéndole o presentando un escrito de suspensión o conclusión de cobranza coactiva ante el ejecutor. Es importante señalar que efectivamente ambos, tanto el escrito de suspensión o conclusión de cobranza coactiva o la queja ante el Tribunal Fiscal, la cual no es un recurso sino un remedio procesal, pueden accionarse en paralelo. Y también señalar que ningún escrito en sede administrativa que presenten los contribuyentes requiere contar con firma de abogado. Lo que es importante sí es recordar los plazos que tiene para poder interponerlo. En el caso de reclamo hablamos de 20 días hábiles y en el caso de la apelación de 15 días hábiles. Para efectos de la cobranza coactiva, la queja se puede presentar mientras que la cobranza no se haya concluido, es decir, no se haya notificado la resolución del ejecutor coactivo que disponga la conclusión del procedimiento. Por eso ambos mecanismos de defensa, tanto los recursos de reclamación y apelación en el contencioso, o la apelación en el no contencioso, o la queja también ante la cobranza coactiva o la fisca, son mecanismos de defensa que pueden accionar los contribuyentes en sede administrativa frente a diversas acotaciones que tengan frente a la SUNAT. Y un punto importante tiene que ver con la extinción de las deudas. Hay que recordar que una forma de extinguir la deuda tributaria está básicamente referida al pago, que implica la extinción total, o también la compensación, la consolidación o incluso en algunos casos la condonación de la deuda que hace el Estado de las mismas, ¿sí? Pero es importante también señalar que incluso si el contribuyente considera que hay una deuda que ha sido notificada, pero que la administración no ha ejercido la cobranza o la determinación o la sanción de la misma y ha transcurrido en exceso el plazo prescriptorio, puede solicitar la prescripción, la cual, si bien no es un medio de extinción de la obligación tributaria, es un mecanismo que permite accionar frente a una deuda que no debe ser cobrada en forma eterna o indefinida en el tiempo. Por eso la prescripción hay que invocarla ya sea a través del mecanismo de acción
o de excepción ante la administración tributaria. Sobre unos comentarios finales que podemos hacer sobre el tema que hemos comentado, reiterarles que básicamente al día de hoy hay muchas obligaciones que los contribuyentes desconocen como consecuencia de que consideran en algunos casos que con la presentación de la declaración jurada o el pago ya han cumplido todas sus obligaciones tributarias. Pero es importante recalcar que justamente a pesar, digamos, de estas obligaciones que son importantes, también tienen la obligación de conservar la documentación que respalde sus operaciones durante el plazo de prescripción o el lapso de 5 años, el que resulte mayor, llevar los libros oportunamente, sin atraso, y recordar también que hace poco se emitió una resolución que establece una gradualidad aplicable a aquellos que tengan omisiones en libros electrónicos, la cual incluso aplica sobre infracciones incurridas o detectadas del 14 de septiembre de 2018 hasta la fecha, con un descuento que va del 90% hasta el 40% en caso el contribuyente pueda regularizar estas omisiones. Finalmente, hay que estar atentos a los próximos decretos de urgencia que se van a emitir, en el cual seguramente se van a ampliar las exoneraciones tributarias, pero también cuentan con el pequeño inconveniente de que justamente la norma, el artículo 74, prohíbe en materia tributaria regular decretos de urgencia. Sin embargo, excepcionalmente se ha considerado, dado que el Congreso está disuelto y el único que está tomando en cuenta la facultad legislativa es el Poder Ejecutivo. Esperemos que los comentarios que hayamos compartido con ustedes les sean de mucha utilidad. Por mi parte, agradecer la invitación al Instituto de Capacitación Jurídica y espero verlos en una nueva oportunidad. Muchas gracias.